Paz de Cristo, hermanos, de la 10ª iglesia y hermanos que nos sintonizan a través de las redes. Hoy estamos reunidos en este lugar para compartir una reflexión, un mensaje de la palabra de Dios para ustedes. Esperamos que sea de bendición, esperamos que el Señor les bendiga en este momento. Vamos a hacer una oración para iniciar y presentarnos delante de la presencia de Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo. En esta hora, Señor, hoy venimos delante de tu presencia, presentarnos, Señor, en este medio para poder transmitir tu palabra, ya que tu palabra dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Y hoy tomamos, Señor, esa palabra para decir que estamos hablando, que estamos transmitiendo, que estamos declarando bendición a través de estos medios. Damos gracias a Dios. Amén. El tema que hoy quiero compartir con ustedes es acerca de motivación contra motivación. Es cierto lo que estamos padeciendo en estas semanas, de esta situación en la vida cotidiana, en la sociedad, de que muchas situaciones se están dando a través de esta enfermedad que ha conmocionado a toda la nación. Pero sabemos que ante cualquier momento difícil, la iglesia sigue, la iglesia avanza. Y hoy quisiera que nos detuviéramos un poco ante la problemática de la vida, los quehaceres en el hogar, y tomáramos este momento para reflexionar. El tema está basado en el libro de Nehemías capítulo 2, versos 12 y 16. Los voy a leer. Dice: me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había bestia conmigo, excepto la cabalgadura que cabalgaba. El verso 16 dice: y no sabían los magistrados dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había yo declarado a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y a magistrados, ni a los demás que hacían la obra. Estos dos textos están dentro de un grupo de textos que están titulados el momento de motivación que tuvo Nehemías para motivar al pueblo y construir los muros de la nación de Israel. Ese muro estaba derribado y se veía imposible poder construirlo de nuevo. Pero era tan grande la visión en Nehemías, era tan fuerte su convicción en cuanto a reedificar los muros y la ciudad, que él no arriesgó un momento innecesario, es decir, esperó el momento adecuado para poder él transmitir una motivación que iba a beneficiar a toda la nación de Israel. Y el punto aquí es que la iglesia, la sociedad, ya está motivada.
Es decir, ya tienen cosas pendientes, ya tienen planes, ya tienen cosas que hacer. Pero la motivación de Dios viene a marcar la diferencia. Es decir, que la prioridad para Dios es que las personas conozcan acerca de la salvación. Si nosotros preguntamos a la comunidad, ¿qué te motiva? Sus respuestas van a girar en torno a lo que ellos pueden visualizar. Hay quienes les motiva su familia, que necesitan el alimento, necesitan proveer sus necesidades. Hay quienes tienen otras motivaciones personales, en donde su motivación es alcanzar logros, tener éxito, que son motivaciones correctas. E incluso si usted le pregunta a la iglesia, su motivación es el vivir para Cristo. Es decir, que aunque las circunstancias sean difíciles, sabemos que el Señor va a estar con nosotros. Y ante estas motivaciones, yo veo una situación con Nehemías. ¿Por qué razón no les motivó en un momento inadecuado? Es decir, tuvo que esperar el momento que Dios indicara, o el momento adecuado en el cual él poder transmitir esa visión que Dios le había encomendado. Entonces, si comprendemos un poco acerca de motivación hacia las personas, nos vamos a dar cuenta que es un poco difícil en algunas situaciones motivar a las personas, porque sus propias motivaciones ya los tienen comprometidos, ya los tienen ocupados. Pero la predicación del Evangelio viene a ser una motivación contra nuestras propias motivaciones. Es decir, que nosotros como iglesia tenemos esa responsabilidad de decidir. Cuando decidimos, dice la palabra de Dios que el Señor no vino a hacer guerra. Dice que Él vino, podríamos leer en Mateo, capítulo 10, versos 37 y 38. Dice que el que me ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Es decir, que el Señor nos llama sabiendo que lo más importante es el Señor, en donde nos invita a que tomemos esa decisión de poder cumplir el propósito de Dios, ya que nosotros fuimos creados con un propósito. Entonces, si vemos Nehemías, en 2 ocasiones menciona que a nadie le había declarado lo que él planeaba hacer. Es decir, no estaba motivando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, verso 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces la idea de Nehemías
en su sabiduría, sabía que como esto era de parte de Dios, el Señor se encargaría del proyecto. Y así lo ratifica Filipenses. Dice que Él produce el querer como el hacer. Así que nosotros, cuando nosotros damos prioridad a Dios y dejamos la familia en un segundo término, es decir, servimos a Dios amando a nuestra familia, pero decimos que ante todo el Señor seguirá siendo nuestro Dios. Y esta es la base y fundamento de la motivación. Es decir, cuando disponemos nuestra vida, permitimos que el Señor obre. Permitimos que el Señor cambie nuestra forma de pensar y nos dirija hacia su propósito. Es decir, entonces que Él nos motiva, pero nosotros somos quienes ejecutamos la visión. Nosotros somos quienes llevamos a cabo el proyecto. Dice que la fe siempre es más importante que la práctica. ¿Por qué razón? Porque las personas, la iglesia, hace lo que cree. Es decir, que si nosotros creemos en Dios, nos será más fácil poder ejecutar los proyectos. Pero la pregunta aquí es, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué proyectos debemos implementar? Entonces, vemos que en Proverbios 19, versículo 21, en la versión internacional, dice: el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Es decir, que nosotros sí podemos determinar nuestros propios proyectos, pero al final el Señor decidirá y se hará la voluntad de Dios, porque el Señor es soberano. Él es el que tiene el control aún de nuestra propia existencia. Entonces, el que nosotros podamos reflexionar en esta hora, necesitamos determinar nuestra motivación, si es adecuada, si es conforme a la voluntad de Dios o si es personal. Si es personal, el Señor puede traer a nosotros la motivación que el Señor tiene para nuestra vida. En Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjese, ¿cuál es la motivación que nosotros como iglesia debemos tener? Es esa motivación basada en Romanos 8:29, para que nosotros seamos a la imagen de Dios, es decir, para que nosotros seamos el modelo, o mejor dicho, Jesús como modelo, nosotros seríamos su imagen, semejantes nosotros a Jesús, para así entonces nosotros predicar la salvación a través de nuestra vida. Dice lo que significa ser como Cristo es simplemente hablar como Jesús hablaba, actuar como Jesús actuaba, en amor, en misericordia,
en entrega. Es decir, que Jesús vivía una vida dedicada a las personas, a la salvación. Y nuestra vida en esta contingencia debe de retomar esta imagen de Jesús, y así nosotros también servir como Jesús servía. Fíjese lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, disculpe. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que la palabra nos está diciendo que el propósito de Dios no es enseñar. Fíjese, el propósito de Dios no es redarguir. Esa no es su finalidad. Nos está diciendo que no es el corregir. Lo que Dios quiere, es decir, su finalidad de Dios, es que nosotros que seamos un hombre perfecto, preparado para toda buena obra. Es decir, que estos 4 elementos que menciona el apóstol nos está ratificando la misma idea de que la finalidad es que las personas sean como Jesús, que nosotros como creyentes vivamos nuestra vida conforme Jesús vivía. Es decir, el texto nos decía que la escritura fue inspirada, pero que nos es útil. Nos es útil para que podamos enseñar, nos es útil para que podamos redarguir, para que podamos corregir e incluso para poder instruir a otros. Pero esa no es la finalidad, sino el que nosotros estemos preparados, que seamos un varón perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que nosotros debemos estar motivados en servir a las personas. Es cierto que en algunas ocasiones requerimos nosotros también servicio, pero déjeme decirle que el Señor es quien va a proveer. El Señor es quien va a darnos lo que nosotros necesitemos. Debemos de creerlo así. Este momento es un momento en el que podemos nosotros aprovechar y poder nosotros transmitir el Evangelio. Yo estoy seguro que después de este periodo, porque va a terminar, después de este periodo, las personas estarán hambrientas de Dios. Y necesitamos a esa iglesia que se levanta, que dispone su vida al servicio de Dios. Preparemos nuestra vida, preparémonos en armonía, en dedicación, en pasión, en lo que necesitamos para que la obra de Dios avance. Yo me gozo el estar aquí, yo agradezco a Dios primeramente la oportunidad de poder compartir con ustedes este mensaje. Agradezco a mi pastor por la oportunidad que nos da, ¿verdad? Porque es una bendición poder predicar de la palabra de Dios. Y esta reflexión no es más que una motivación. Es decir, que hoy tomé el reto de motivar a pesar de que usted ya tiene motivaciones, a pesar de que usted ya tiene compromisos.
he tomado ese reto de decir a la iglesia, sigamos adelante, nada está perdido, el Señor está bajo control, Él tiene todas las cosas bajo control. De esta manera, hermanos, yo termino esta reflexión y declaro bendiciones para su vida, para la iglesia. Confiemos y dependamos de Dios. El Señor no nos va a dejar. El Señor estará presente. El Señor será nuestra fortaleza en cada situación. Dios los bendiga, hermanos, y gocémonos. Sirvámosle a Dios en los medios que tengamos. Dios los bendiga y Dios les pague por su atención.